Si tú dices, si tú dices, ¿verdad? Así que, hermanos, por eso es que digo que la forma en que uno conciba a Cristo y lo acepta, así como va a ser la vida de uno. Uno no deja de ser humano, ni deja de ver la vida humanamente, pero tiene una dimensión nueva a la que puede saltar, pero ya no fundada en uno, sino fundada en aquel que hizo nuestra religión. ¿Usted cómo le va a decir a un paralítico, levántate? Si usted sabe que no se puede levantar. Toda la vida ha estado tirado ahí en el suelo, no se puede levantar. No sea cruel, no le diga, levántate. Así que yo discrepo. Pero bueno, pero es que como el Espíritu Santo es como es, ¿cierto? Levántate, el hombre se levantó, saltó. Y nada de que ayúdelo con los pasitos, nada. El hombre entró saltando y alabando a Dios. Esas son las cosas que son de otra clase y que nosotros tenemos que enfrentarlas. Entonces, oye, no, pero es que Cristo es el ángel de Jehová. Pero el ángel de Jehová no es una persona como nosotros. Y Cristo tenía que ser semejante en todo a sus hermanos. Entonces tenía que ser no podía ser un ángel. No importa la explicación que le dieran y los argumentos que presentaran. No era un ángel. No era un hijo adoptado. No era meramente un hombre. Todas esas explicaciones explican un aspecto de Cristo, pero se quedan un montón sin explicar. Uno sí se da cuenta donde la persona pudiera pensar que eso es así, pero enseguida que mira otros aspectos, ella se cae enseguida. La señora dice, no, porque es que los ángeles convivieron con las hijas de los hombres y entonces tuvieron hijos gigantes. Bueno, eso parece bonito, pero eso no tiene ningún sentido real. ¿Por qué? Porque los ángeles primero no tienen sexo. Son asexuados. Aún si un ángel se hiciera con forma de hombre y se pusiera una especie de prótesis, igual no iba a procrear. Porque no se trata de tener un órgano, se trata de tener todo un sistema que produzca las hormonas y que produzca los espermatozoides y todo eso. Es que eso es una idiotez. Así lo diga Scofield. Así Scofield sea muy doctor, se pasó de calidad. De pronto, sanamente, pensó encontrar una explicación, pero no es posible. Y no es posible tampoco biológicamente, porque las especies no se cruzan. Y cuando se cruzan, hay una talanquera. Te pone un caballo y un burro y le da una mula y hasta llegó. No hay más. No hay. Y son estériles. La naturaleza tiene sus límites y sus barreras que son infranqueables. Y cuando se saltan, entonces pasan cosas extrañas. Así que los ángeles no pudieron tener hijos con las hijas de los hombres nunca. Por eso también es falso lo que dicen los gnósticos. Dios nunca tuvo relaciones con María, no podía tener relaciones con ella. Lo que hizo fue un milagro. Es porque Dios no es hombre. Dios es Dios, pero no es un hombre. Así que, ¿para qué se va a hacer un cuerpo de hombre si él tiene la capacidad de hacer un milagro y tener un hijo sin necesidad de tener cuerpo de hombre? Él se gana de buscarle un problema, una limitación innecesaria. Entonces, Cristo no fue un ángel. Cristo no fue adoptado. Cristo no fue solo un hombre. Cristo no fue solo Dios. Con todo y que parezca muy lindo, no fue solo Dios. A ti no te conviene que sea solo Dios. No te conviene. A nosotros nos conviene que sea hombre.
Claro que tampoco nos conviene que sea cualquier hombre, ¿cierto? Porque no nos sirve, no nos sirve. Así que cuando uno se enfrenta a Cristo, tiene que ver cómo lo va a aceptar, porque de esa aceptación va a depender mucho del cuerpo de fe que tenga uno, de la creencia. Si yo tengo un bolígrafo que escribe invisible, entonces yo sé que puedo escribir sin que nadie lea lo que yo escribo. Pero yo no puedo escribir invisible, hacerme la idea cuando sé que el bolígrafo no escribe invisible. Está rabioso el qué, pero yo estoy aquí al lado. Así que nosotros tenemos que definir a Jesús. Y no lo podemos hacer a nuestra usanza. Ve, hermanos, ojalá yo pudiera decir esto de una manera que no sea malentendido, porque es que la gente dice, él dijo, hermano, yo lo oí, él dijo. Nosotros no estamos casados. Yo no sabía que en Cúcuta hay tan buen clima. Como ventea de bueno. Esos son los demonios que mueven las puertas. La gente habla así todo. Nosotros no estamos casados con una doctrina, sino con una verdad. ¿Me entiende? No estamos casados con una manera de explicar a Dios, sino estamos casados con lo que Dios es. Si Dios fuera 10, yo creería en 10, que a mí qué me importa, con tal que esa sea la verdad. Si fuera 5, creería en 5. Pero como la Biblia no dice que es sino uno, pues uno, ya. Así que nosotros no estamos casados con una manera de ver, sino con la verdad. Por eso es que uno corrige. Porque si yo hasta hoy se me metió en la cabeza una cosa y después de 20, 30 años me di cuenta que eso no estaba bien, corrige lo que tú no vas a perder nada. Porque tú no estás casado con una forma de decir, sino con la verdad. Ahora hay gente que tiene miedo leer varias versiones de la Biblia. Dice, no, hermano, es que ahora uno dice que sí era, que no era, que está escrito, que no estaba escrito, que estaba equivocado. ¿Y tú qué quieres? ¿Seguir equivocado? No, es que la primera Biblia, la gente cree que lo primero es lo más original. ¿Entiendes? No, es que la Biblia original, no, pero es que resulta que la que tú tenías no era la original. Sí es la más vieja, pero no es la original. Fue la primera Biblia que se tradujo al castellano y esa tiene ese honor. Pero la tradujeron de unos manuscritos que eran más nuevos. Y después encontraron manuscritos más viejos. Así que los más originales son las más nuevas, no las más viejas. Si no te pongas en esa niñada. No, es que me van a cambiar. Mire que este versículo cambió aquí. Y verdad que cambió, pero el que tenías malo era el primero, no el último. Así que creías mal. No te preocupes, tú no estás casado con una Biblia, con una versión. Tú estás casado con la verdad de Dios. Ahora no vas a empezar a cambiar toda la Biblia. Porque es que hay gente exagerada. Primero dicen que no, después dicen, no, esa Biblia no es la verdad. No, hay detalles en un verso que otro que se están corrigiendo y tenemos que ahora asegurarnos que se ha hecho bien. Eso sí. Tampoco vamos a ser niños fluctuantes que nos van a cambiar todo y todos vamos a decir que sí. Pero una vez ya establecido, bien examinado, pues eso es la verdad. ¿Y qué? Esa es la verdad. Entonces vamos a tener un concepto verdadero de Cristo. Porque versiones ha habido de muchas clases. Y nosotros mismos necesitamos concebir a Cristo lo más puramente posible. No digo yo cómo es, porque es que a veces
es complicado porque entre otras cosas no tenemos el texto original. Y además la cabeza nuestra tampoco es original. Ya es una versión 2001. ¿Cierto? Siempre se nos echó a perder con tantas ideas que hemos tenido, que nos han sembrado. También tenemos nuestra propia cabeza. Nos da ideas raras a veces. Entonces no podemos confiar en nuestra manera de ver las cosas. Pero, digo yo, tengamos un concepto lo más claro y cercano posible a la verdad con respecto a Cristo, porque en esa medida nuestra fe será más pura y más efectiva. El otro punto que vamos a continuar es la cosmogonía cristocéntrica. La evolución y la existencia del mundo, del universo. ¿De dónde sale? Un hombre me dijo a mí una vez allá en España, me dice, pero usted, me dice, ¿usted cree que Cristo lo explica todo? Digo, sí, Cristo lo explica todo. Y como cantamos ese coro en esa época, Cristo es la respuesta para el mundo. Y dice, ¿qué va? Hay otra respuesta. Y digo, no, Cristo. Digo, bueno, ¿usted cree que Cristo lo explica todo? Digo, sí, señor. ¿Cómo explica Cristo la guerra? Digo, la presencia de Cristo es la paz y la ausencia de Cristo es la guerra. Así de sencillo. A la gente le da rabia eso. Que los cristianos como que tenemos en la punta de la lengua. Pero es que Dios nos ha dado a nosotros una revelación. La guerra no es una acción. La guerra es un estado interior de la gente. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De qué viene la guerra? Entonces, la guerra no es una acción. Cuando la gente dice que vamos a hacer un convenio de paz para no matarnos más, ellos lo que están haciendo es un convenio de no beligerancia. Es un estado de no beligerancia. Siguen en guerra pero se contienen, como el drogadicto que va a hogares CREA. Dice, usted es un drogadicto pero usted va a vivir sin usar la droga aunque sea drogadicto. Más o menos. Yo estoy en guerra pero voy a procurar no matar a nadie. Pero sigo. Porque la guerra es un estado del alma que es como el mar en tempestad, cuyas aguas arrojan lodo y cieno y no se puede contener. La paz también es un estado del alma. Usted a veces confunde la paz con la tranquilidad. Ay, qué rico, no hay ruido, sabroso esta paz. Eso no es paz, eso es tranquilidad. Y puede ser que haya mucha tranquilidad y usted esté angustiado por dentro. Porque la tranquilidad no es la paz. Claro que gracias a Dios por la tranquilidad. Pero eso no es la paz. Y eso lo hemos predicado mucho. Entonces Cristo es el centro del origen y la evolución del universo. Nosotros, los que hemos creído en Cristo, hemos encontrado en Él la respuesta al origen del mundo, del universo entero. La Biblia dice que en Él fueron creadas todas las cosas. Todas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Eso es serio, ¿cierto? En Él fueron creadas todas las cosas. Las que están en los cielos y las que están. Eso quiere decir que Cristo es primero que todo. Si el mundo espiritual que conocemos de arcángeles, de serafines, de querubines, etcétera, nunca fueron antes que Cristo. Porque en Él fueron creados. En Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. Eso es serio. A veces uno encuentra versículos
Es decir, no sé si ustedes han dado cuenta que en la vida hay como categoría de cosas, ¿verdad? Y las cosas son verdad cuando se acepta la categoría en que se dice. Cuando usted dice que Dios hizo este mundo para que el hombre fuera feliz, usted dice una verdad categórica, es decir, en el buen sentido. No una verdad clara, sino categórica, es decir, que tiene una categoría. Porque este mundo en primera instancia no fue creado para que nosotros fuéramos felices, sino para Dios, para Cristo. Y nosotros fuimos creados para Él. Porque para Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles. Juan dice, vea, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. Así que nosotros encontramos en Cristo la razón de ser de todo el universo. El ser creador que le dio existencia, que generó toda esta existencia múltiple, es Cristo. Así que la cosmogonía es cristocéntrica. El origen y la evolución del universo tiene su razón de ser en Cristo. Cristo se convierte en el eje y centro alrededor del cual gira todo. Señor, dice en Apocalipsis, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Él es la causa primera y el fin último de todo. Es decir, cuando yo digo el fin último no me refiero a la destrucción, sino que fueron generadas por Él para satisfacerlo a Él. El destinatario final de todo esto es Cristo. Uno puede discutir todo lo que a uno se le ocurra. Pero hermanos, ¿por qué nosotros queremos cambiar? ¿Qué ganamos nosotros? El inventarme yo una teoría, ¿de qué me sirve a mí? ¿Será orgullo o vanidad? De yo decir, no, es que yo creo es esto, porque me doy un poco de cuentos ahí que no tienen nada que ver. Pero nosotros tenemos en Dios, en Cristo, la explicación definitiva de la razón de ser de todo esto. Y comprendan que todo esto fue creado por Él y para Él. A veces hay doctrinas que parece que no tienen nada que ver. Pero un día enseñando yo sobre los diezmos, le explicaba a los hermanos por qué paga uno diezmos. Entonces los hermanos creen que uno paga diezmos por cumplir. No. El hombre que paga diezmos tiene que ver con su aceptación de quién es Dios. Esos árboles que están enfrente nunca fueron de ese vecino, nunca, y no serán nunca. Están en su patio, que tampoco es su patio. Porque si no, tú tienes que cambiar la Biblia. La tierra y su plenitud son de quién. El mundo y los que en él habitan son de quién. Los monstruos marinos son de quién. El oro y la plata son de quién. Todas las bestias del campo, ¿de quién son? Pero eso no es para decirlo solamente, sino para reconocerlo. Yo nunca he comprado una gallina. Yo nunca he comprado una libra de carne. Esa es la idea que yo me he metido en la cabeza, pero nunca la he comprado. No puedo comprar lo que no tiene precio.
¿Usted sabe cuánto costaría hacer una vaca? No importa los millones que usted ponga, no la va a hacer. Así que la vaca no es de nadie, porque nadie la puede hacer. Se la apropiaron. Esta vaca es mía. Si te la quieres comer, me pagas a mí. Pero tú le estás pagando a él el derecho de propiedad, de retención, no la vaca. Porque la vaca que él no pudo crear ni hacer, nunca la va a tener. Vean, ni los que clonan cosas. Búsqueme usted un científico a quien usted no le dé nada y diga, hágame una vaca, a ver si la hace. Es una bobería. La clonación es solamente una forma diferente de procrear, nada más. En vez de usar la forma sexual, la usan con la información que tiene el sexo y lo ponen en... Y ya, eso es todo. Claro que para nosotros es una cosa grande. Pero desde el punto de vista reproductivo, es solo una forma diferente de reproducirse, nada más. El día que un científico se encierre en un cuarto solo, sin probetas y sin nada, y salga con una vaca, digo, uy, ahora sí tenemos un Dios aquí. ¿Y sabe cuándo va a pasar eso? Se lo digo como dice mi esposa, funca. Eso no va a pasar nunca. Yo estaba oyendo un programa de eso de Discovery, y estaban explicando los gemelos. Y entonces, en un momento dado, el científico dice, un óvulo es fecundado y empieza a crecer. Y dice, y de pronto, sin razón aparente, se clona a sí mismo. Ahí está la clonación. Antes que los hombres la descubrieran, hace rato que había gemelos en el mundo. Sí, Jacob le agarró la pierna a Esaú. Ya era un clonado. Los primeros clonados los hizo el Señor. Porque en realidad no son dos seres, sino uno que se partió por la mitad y sin embargo quedaron enteros. Los gemelos es uno que se parte en dos. Porque hay otros que son dos concepciones diferentes. Pero esto no, esta es una sola concepción con un solo óvulo, con un solo espermatozoide. Y se parte por la mitad y no queda medio hombre ni media mujer. Salen dos completicos. Así que eso es una forma solo de reproducirse, nada más. La explicación de este universo está en Cristo. Él estaba en el mundo y el mundo por él fue hecho. Y el mundo no le conoció como todavía no le conocen muchos. Así que, hermanos, tenemos una cosmogonía cristocéntrica. La explicación del universo es Dios. A mí me fascinó, desde yo que estaba muy niño, me fascinaba mucho la biología. Una época yo me leí una enciclopedia como de 40 tomos y me dejó medio aturdido ese poco de cosas de evolución, pero me fascinaba. Pero después de leerlo todo y pensarlo todo, no fue capaz de responderme todas las preguntas. No hay manera que el hombre responda todas las preguntas. Y hoy mismo ha salido en el periódico una noticia que no parece, pero es trascendental. Hicieron un experimento con unos roedores. Entonces él dice, no, el comportamiento femenino o masculino viene dado por las hormonas y también por los genes. Entonces él dice, entonces no es como se había dicho, que por adaptación. Y fíjese usted por dónde va eso. Usted espere un poquito. Porque la gente, no sé, la gente se hace unas ilusiones. Cuando hablaron del genoma humano, salió por internet y todo. Yo escuché una entrevista que le hicieron
a lo que le llamarían el coco de la genética y la neurología moderna. Entonces el entrevistador le dice, entonces doctor, ahora que tenemos el genoma humano, ¿cuánto nos tardaremos en encontrar la cura para todas las enfermedades y cuánto para ser un hombre? Y el hombre se echó a reír. Y él dijo, para la cura de las enfermedades, como 200 años. Sí, porque es que lo que hemos descubierto apenas es el mapa. Sabemos que tiene, digamos, 32 genes, 50 genes, 80 genes, lo que sea. Ya los tenemos ahí. Pero si tú tienes en una caja 40 bolitas rojas y en otra tienes 40 bolitas rojas, el que sea el mismo número de bolitas no quiere decir nada. Las unas pueden ser de pasta, las otras pueden ser de plástico, las unas pueden ser de cristal, las otras pueden ser de cerámica. Y lo que es peor, dijo él, no se sabe lo que tienen por dentro todas. Así que hay una información en cada una que aunque el mono tenga los mismos genes que yo, eso no va a significar que yo soy un mono. Quiere decir que tiene el mismo número de unidades, pero no sabe qué hay en cada unidad adentro. ¿Qué información tiene cada una? Dice, pero todavía peor, no sabemos cómo se interrelacionan la una con la otra. Así que estamos apenas en pañales. Entonces la gente, el genoma, el genoma. Y hasta los pastores predicando el genoma. Claro que son cosas importantes. Dentro del conocimiento del ser humano es un paso gigantesco, pero hermano, la explicación del universo está en Cristo. Lo que el universo es hoy es producto de la genialidad creadora de Dios. Dios creó todas las cosas y por Él subsisten. En Él somos y vivimos y nos movemos. Así que Cristo no es un accidente histórico. Cristo no es un accidente genético. Cristo es un ser del que depende todo ser que viene a este mundo. Todo lo que Cristo, lo que está aquí, la Biblia dice que lo hizo Cristo. Así que la cristología nos lleva a nosotros a ver a Cristo como el generador de todo lo creado. Él no es ningún segundo, ningún tercero, ningún cuarto. Él es el que le da origen a todo. De Él mana todo. Bendito sea el Señor. Cristo y los evangelios sinópticos. O para ir como peldañito a peldañito. Los evangelios sinópticos son los tres primeros evangelios: Mateo, Marcos y Lucas, por la forma como están escritos y cómo presentan a Cristo. Entonces, en esos evangelios nosotros tenemos a un Cristo. Hay una cristología sinóptica en esos evangelios. Hay una forma de presentar a Jesús. Y creo que en esto, no sé, ojalá que nosotros sí algún día Dios nos ayude a dar nuestro brazo a torcer, porque es que nosotros hemos cogido una rigidez que casi es artritis. ¿Entiende? Vea, la Biblia no la escribieron hoy, ni la escribieron ayer, ni escribieron todos los libros el mismo día. Porque si hubiera sido escrita hace 50 años, pero todos hubieran sido hace 50 años, teníamos una Biblia monotemática. Pero resulta que la Biblia no fue escrita ni ayer ni antes de ayer, y los libros que contiene tampoco fueron escritos en el mismo tiempo. Y tampoco en el mismo momento. Si yo
escribo sobre mi columna vertebral. Y no le digo a usted a qué época de mi vida me refiero. Usted va a tener una idea distinta a la que si me examina la columna hoy va a encontrar. A mí esta se me partió un disco y se me enterró en la médula. Entonces, yo no es que dije mentira cuando lo escribí, pero es que yo no me quedé parado en ese momento, yo seguí viviendo. Y en el transcurso de mi vida fueron pasando otras cosas que cambiaron la realidad primera. Y nosotros queremos hacer de la Biblia un libro estático. Y no es estático. Si usted dice, no, es que la Biblia dice que hay que tener diáconos. ¿Qué se escribió primero, los Hechos o las epístolas de Pablo? ¿Y a qué época se refiere cada uno? Por eso usted no va a encontrar las mismas exigencias para un diácono en los Hechos que en las epístolas. Y ninguno de los dos es mentira. Solo se están refiriendo a momento histórico diferente. Entonces, claro, nosotros hoy le ponemos una serie de requisitos al diácono, y el día cuando en los Hechos, que fueron los primeros diáconos que se escogieron, eso nada más era que fueran buen testimonio, tiene Espíritu Santo, saber y punto, pare de contar. No había mujeres, ni tenían que ser casados, ni tenían que gobernar bien la casa, nada. Solo lo arreglaron en 2 días. Pero después ya Pablo, con el transcurso de la vida cristiana, vean, los que hemos empezado obras de cero, de verdad de cero, sabemos cómo es eso. ¿Por qué? Porque usted le habla a un pastor que nunca ha empezado de cero y él tiene un poco de reglas. Y él las dice, no, es que así es. Y él cree que eso son la Biblia inflexible. Y no es que esté equivocado, él puede estar en lo correcto. Pero claro, como él llegó y tenía que, hermano, me entregaron 10, así como despectivamente. Me entregaron 10. Sí, pero en 10 tú tienes hasta diáconos, hasta presidente de juventud, hasta junta local. Eso te llama un montón de cosas. Pero cuando tú llegas y no hay ni uno, ni cerquita, ¿a quién pones a dirigir los coros? ¿Quién te toca el teclado? Bueno, Carlos, se acabó el teclado. Nos quitaron el teclado. Y entonces se te convierten. Y están medio chorotes, como diríamos nosotros en la costa. No sé si por aquí se dice igual. ¿Cómo? Sorochos. Medio sorochos, así te hacen un culto. Y tú dices, voy a probar a este muchacho aquí que me ayude, que vaya aprendiendo. Venga, mío, cánteme un corito aquí. Hermano, está usando gente sin el Espíritu Santo. Los dos tienen razón. Porque son dos situaciones totalmente diferentes. Todos los misioneros que usted conozca, todos, y no exceptúo a ninguno de la iglesia pentecostal unida, lo hemos hecho. Todos. Y el que diga que no, me lo trae aquí. Que me lo diga a mí en mi cara, que le conozco la historia a todos. Y claro que uno apenas tiene gente con el Espíritu Santo y ya uno empieza a decir, no, lógico. ¿No ve que Cristo hasta los mandó a hacer milagros y ni se habían bautizado? Pero él después fue arreglando las cosas. Entonces hay una forma dinámica, pero claro que tiene un propósito y llega a un punto donde ya se conforma. Ya usted tiene iglesia, tiene congregación, empieza usted a poner su reglamento como tiene que ser y la iglesia le va a funcionar. Pero cuando usted arranca, eso le ha pasado a todos los que hemos empezado obras, a todos.
Entonces, eso quiere decir que nosotros encontramos en este libro un dinamismo que registra momentos históricos y situaciones puntuales de una situación. En el caso de Cristo igual. Cuando ellos se enfrentaron a Cristo, Cristo era un don nadie, un desconocido. Un muchacho joven de 30 años, no tenía iglesia, no tenía nada. Así que él surge de pronto. Y dice que él lo que empezó fue a enseñar. Entonces ya lo conocieron como maestro. Oye, el Cristo habla, pero habla bien.